Señorita Buenos días, Miss. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? Buenos días, Miss. ¿Qué tal, Dafne? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, profesora. Buen día, profesora. Denis, muy buenos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días con todos. Entonces, ahí vamos. José, Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Marisabel, muy buenos días. Edu, Yair, ¿cómo estás? Buenos días. Marcela, Mireia, Josu, Alejandro, muy buenos días. Iseida, Ronaldinho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Juan Carlos, Yumiko, buenos días. Daniela, Nacheli, Lisbeth, Ronnie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Paulina, Jacqueline, muy buenos días. Maxwell, Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, jóvenes, ya casi terminando nuestra jornada el día sábado para irnos a descansar, ¿no? Ustedes también cansados, aprovechen la tarde, aprovechen el día domingo y luego renovados el día lunes. A ver, cerramos entonces nuestro primer mes, jóvenes. 2 mesecitos y nos rindemos a Dios. Y ustedes estarán preparando dentro de 2 meses ya para las matrículas, ¿sí o no? Siempre con el pensamiento positivo, jóvenes. Terminan con ese frunce y se preparan para las matrículas y están iniciando en abril. Claro que sí, muy bien, así tiene que ser, Edu. Confianza, siempre en uno mismo. Así vamos a rápidamente, a presentar la diapositiva para trabajar el tema de la 4ª semana, ¿no? Nosotros continuamos con las culturas prehíncas. Entonces, 4ª semana, jóvenes, dejando ya atrás el primer horizonte u horizonte temprano, entramos al intermedio temprano. En el intermedio temprano, después de la división territorial, vamos a tener el desarrollo tanto de la cultura moche como de la cultura nazca. Entonces, el día de hoy trabajamos 2 culturitas, moche y nazca. Aquí está. Salió primero Ayapaej, ¿no? El dios sanguinario, dios guerrero, dios decapitador, dios fundador de los moches. Muy bien, entonces acá. Entonces, esta civilización, esta cultura moche, fue descubierta por Maxule, ¿no? Y según los estudios, Maxule nos dice que se habría ubicado y desarrollado en los valles de Moche, Chicama y Biu, ¿no? Que abarcaría pues territorio de la región de la Libertad, incluso tomando territorios de Piura, ¿no? Ustedes están viendo ahí en el mapita. Acá, esta civilización va a tener un desarrollo local propio, ¿no? Y característica de las culturas de un intermedio. Julio, Maxule nos dice también, jóvenes, que antes de que los moches se desarrollaran en estos valles, en ese mismo territorio, anteriormente, ¿no? Se habría desarrollado pues la cultura salinar y la cultura salinar virú, ¿no? Que estuvieron pues dentro del territorio subordinado por los chavines. Entonces, va a recibir influencia de estas culturas, la cultura moche, ¿no? Así como, en general, todas las culturas del intermedio, temprano, que se ubicaron pues entre el territorio de Ica a Tumbes, que fue el territorio dominado por los chavines, todavía reciben influencia de la cultura chavina. Con respecto a su forma de gobierno, los moches o mochicas van a desarrollar un gobierno denominado teocrático militarista. ¿Por qué? Porque van a estar gobernados por sacerdotes militares, ya que estos sacerdotes cumplían funciones militares, ¿no? Eran pues los jefes máximos de los ejércitos de la cultura mochica. Además de cumplir, claro está, las funciones divinas. Hemos dicho, los sacerdotes representan a los dioses en la tierra. Y también cumplían funciones judiciales. O sea, era esta clase dirigente la que se encargaba de establecer justicia, ¿no? Y claro está, justicia a favor de la clase dominante, ¿no? La clase dirigente. Los sacerdotes militares o los sacerdotes junto con la casta militarista. Estas funciones de los sacerdotes también nos llevan, ¿no? A concluir de que acá en Moches ya hablamos, ¿no? de una fuerte diferenciación social entre la clase dirigente
con estas tres clases de funciones y la clase dominada. Ahora, como pueblo guerrero, como pueblo gobernado por sacerdotes militaristas, entonces tenemos que decir que así como desarrollaban actividades diarias como la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, los moches también, de forma cotidiana, como una actividad común y corriente, desarrollaban las guerras, ¿no? Las ideas belicistas va a ser pues parte común o parte de la formación de la vida de la población moche. Ahí es donde nace pues este dios sanguinario, este dios guerrero, ¿no? Que viene a ser ahí Apaé, conocido también como el dios decapitador, fíjense acá, ¿no? El cuchillo sagrado en una mano y en el otro la cabeza decapitada del soldado derrotado, ¿no? Que fue convertido pues en prisionero y luego sacrificado en honor a este dios sanguinario, denominado también el dios fundador de los moches. Este dios Ayapael se presenta a través de diferentes formas, ¿no? No va a tener solamente un rostro, como ustedes observan, hay diferentes representaciones de este dios, ¿no? Y estas representaciones se han encontrado con los murales que forman parte, ¿no?, de las huacas que han llegado hasta nuestros días y forman parte de la arquitectura moche. Incluso hay historiadores que nos dicen, este dios Ayapael no sería otro que el Viracocha, ¿se acuerdan del dios de las varas? Por la forma de su rostro, ¿no? Todavía la presencia de colmillos. También tenemos que hablar, jóvenes, de la economía inca, estoy con los incas que acabo de trabajar con otro grupo, de la economía moche, ¿no? Y esta cultura, al ubicarse en una zona costeña, la costa norte del Perú, región tropical, abundante calor, tuvo pues que lidiar con las características propias de la región costeña. Recordemos que una de las características del territorio costeño de nuestro país es el ser seco, el ser árido, ¿no?, el ser infértil. Entonces, para poder desarrollar la agricultura, que también se convirtió en la principal actividad económica de esta población, tuvieron que mejorar y superar los conocimientos agrícolas que ya el hombre había desarrollado en la sierra. Entonces, solamente así pudo los moches desarrollar agricultura con una abundante producción, ¿no? Por ejemplo, para poder desarrollar esa gran agricultura, los moches tuvieron que tomar en cuenta 3 elementos, jóvenes. Primero, hablamos de las obras hidráulicas, aquí en esta imagen, fíjense. Para poder hacer llegar agua a estas pampas secas, donde no abunde el agua, recordemos que a lo largo de nuestro litoral solamente contamos con 52 ríos, ¿verdad? Eso ya era un hecho en geografía. Y de esos 52 ríos, solamente uno lleva agua durante todo el año. Este es el río Santa, en Ancash. El resto prácticamente desaparecen a lo largo del año. Son ríos irregulares, todos. Entonces, para poder contar con el agua necesaria y poder desarrollar agricultura, los hombres de Moche tuvieron que superar esos conocimientos hidráulicos de la serranía, construyendo pues represas, canales, acueductos e incluso diques para poder almacenar, juntar el agua en los ríos y luego trasladarlos, ¿no?, hacia las áreas de regadío. Una muestra de esas grandes redes hidráulicas es esta. ¿Cuál es el segundo elemento? Acá, el trabajo colectivo, jóvenes. No fue fácil, pues, transformar esas grandes papas secas y áridas en proyectos de irrigación. Fíjense aquí en Arequipa cuántos años están demorando para hacer realidad el proyecto de Majesiguas 2. ¿Y se imaginan ustedes lo que tuvieron que realizar los moches para transformar esas pampas en zonas irrigadas? Para eso se necesita pues una gran cantidad de mano de obra, trabajo, ¿verdad? Entonces, aprovecharon de forma colectiva, ¿no? Obligaron de forma masiva a que toda la población subordinada de Moche trabaje, pues. Y para poder controlar y obligar a que todos trabajen, ya tuvieron que organizarlos a estos jatundunas, ¿no? Organizarlos en grupos de familias. En los incas, estos grupos de familias, ¿cómo se llamaban, jóvenes? ¿Qué era un grupo de familias o familia de familias en el Tahuantinsuyo?
Aylus, claro que sí, Sebastián, Aylus, ¿no es cierto, Fernando? Entonces, acá en los moches ya nos tuvieron que organizar. Si no, no habría forma de controlar que todos trabajaran. Entonces, esos hay, Lisbeth, también por ahí con la respuesta. Esa forma de organización para obtener el trabajo colectivo ya se desarrolló acá en los moches. Solamente así lograron trabajar y transformar esas pampas secas en esos grandes proyectos de irrigación. ¿Y saben cómo se llamaba el trabajo colectivo en los incas? ¿Recuerdan? En el Tahuantinsuyo había diferentes formas de trabajo, ¿verdad? Una forma de trabajo es esa, la mita, que consistía en ser un trabajo obligado, a manera de impuesto, era un tributo. Pero para trabajar las tierras había un trabajo colectivo. ¿Cómo se llamaba? Para trabajar la agricultura. La minca, ¿no es cierto? La minca es el trabajo colectivo, claro que sí, dice Eira. Entonces, ese trabajo minca o ese trabajo colectivo fue pues el segundo elemento, ¿no? Utilizado por los moches para desarrollar agricultura. Y el tercer elemento son tierras secas, son tierras muertas, como dirían la gente del campo, son tierras infértiles. Era necesario fertilizarlas. Bueno, de euquénidos, difícil encontrar en esas pampas secas. Entonces, utilizaron lo que el medio les daba. ¿Y qué les dio? Tuvieron que conocer todas las propiedades del guano de islas. Entonces, obras hidráulicas, trabajo colectivo y guano de islas, los tres elementos que conocieron y utilizaron los moches para poder desarrollar altamente la agricultura. Tanto así, jóvenes, que los cultivos de yuca, de lúcuma, de maní, los pallares, el maíz y el algodón, que son propios de la costa, jóvenes, alcanzó pues una gran producción, ¿no? Tanto así que les permitió desarrollar comercio. El comercio viene a ser otra actividad desarrollada también por los moches. Entonces, principal actividad económica, la agricultura. Segunda, la ganadería y luego las artesanías, ¿no? Cuando hablamos de artesanías, hablamos de las actividades manufactureras. Continuamos entonces. En cuanto a cerámica, jóvenes, si los moches por alguna razón son reconocidos a nivel internacional, es precisamente por la cerámica. La cerámica moche va a alcanzar un alto nivel de desarrollo en cuanto a calidad y belleza. Y esa es la razón por la cual son reconocidos a nivel mundial. Recordemos que los moches desarrollaron dos clases de cerámica: la cerámica pictográfica y la cerámica escultórica. La cerámica escultórica es la razón por la cual son reconocidos mundialmente. No existe, nos dicen los historiadores, que no existe ninguna cultura que haya alcanzado la belleza y la calidad de la cerámica escultórica como lo hicieron los moches en toda la América precolombina. Entonces, algunas características después de estos datos. La cerámica moche tuvo la forma globular, ¿no? Botella bombada. Y sobre esa botella bombada o forma globular, forma de globo, emerge el gollete en forma de estribo. Por eso, el asa característica de la cerámica moche es el asa estribo, un gollete delgado. Recuerden que en Chavín hablamos del gollete grueso. Otra característica, ¿no? Y ya entramos a hablar de la cerámica pictográfica, ¿no? La cerámica pictográfica moche se caracteriza, jóvenes, por ser realista. ¿Qué quiere decir? Porque la temática o figuras que utilizan para decorar estas vasijas representan actividades diarias del hombre de moche, como la caza, la pesca y la guerra. Entonces, si van a estar decorados con figuras que representan sus quehaceres diarios, entonces hablamos de cerámica realista. Además, esta cerámica está decorada con dos colores. Entonces hablamos de una cerámica bicroma. En cuanto a la cerámica escultórica, la cerámica escultórica es también de forma globular, ¿sí? Fíjense, esa es la característica general. En su interior es hueco, ¿no? Para guardar, pues, líquidos o semillas. La cerámica escultórica se caracteriza por la presencia de los guaporretratos y los guapoerótipos. Los guaporretratos van a mostrar rostros humanos expresando diferentes emociones, ¿no? Cólera, ira, tristeza, alegría, impotencia, rencor, llanto.
Por eso es reconocido como realista, ¿no? Porque está relacionado a hechos reales, a hechos humanos. Y la cerámica escultórica erótica está representada pues, por los guacoeróticos, ¿no es cierto? Los guacoeróticos no están relacionados con el sexo, la sexualidad, jóvenes. Los guacoeróticos están relacionados, según la elaboración de los moches, con la fertilidad, con la fecundidad, ¿no? Y fueron hechos para ser ofrecidos como ofrendas a la diosa Pachamama. ¿Por qué se ha llegado a esta conclusión? Porque la mayoría de los guacoeróticos hallados han sido encontrados bajo tierra, enterrados en el subsuelo, junto a otros productos como por ejemplo los metales preciosos, el oro, la plata, la esmeralda, el cobre dorado. Parece que los moches, a manera de pago a la Pachamama, el pago a la tierra, enterraban pues estos guacoeróticos y los metales con otros productos más para buscar que la diosa, agradecida por esas ofrendas, hiciera que sus productos, sus cultivos tengan pues una abundante producción, ¿no? Entonces los guacoeróticos jóvenes no fueron hechos para ser utilizados como utensilios domésticos, ¿no? Cotidianos, sino como ofrendas. Se trataría de guapos ceremoniales. Continuamos. En arquitectura. En arquitectura, como cultura costeña, va a utilizar como principal material de construcción al adobe. Y esa es la razón por la cual esas dos grandes huacas o templos que han llegado hasta nuestros días están pues bastante derruidos, ¿no? Desmoronados. Y la razón es esa también por la cual la Huaca del Sol no está siendo estudiada, no está bastante deteriorada. La única donde se ha desarrollado grandes excavaciones es en la Huaca de la Luna, ¿no? Por lo tanto, como resultado de esas excavaciones, se dice de que la forma de la arquitectura moche fue rectangular, ¿ya? Forma rectangular. Además, por la presencia de estas plataformas hechas con adobe, esa forma rectangular va a adoptar la forma de pirámide. Entonces, los templos moches va a tener la forma rectangular piramidal. Dos templos llegan hasta nuestras fechas, hasta nuestros días, que vienen a ser la Huaca de la Luna y la Huaca del Sol. Aquí en la Huaca de la Luna es donde se ha encontrado gran cantidad de murales, donde se presenta a través de diferentes formas al dios principal pues, de los moches, Aiapae, dios fundador, creador de los moches y del mundo andino, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en estos rombos los rostros diferentes de Aiapae. Y aquí en el fondo, en estos murales, vemos gran cantidad de prisioneros atados, amarrados, jóvenes que están siendo llevados, ¿no? Así, encadenados o amarrados hacia el fondo. ¿Quién está en el fondo? Aiapae, listo ahí con su cuchillo, ¿no? Para decapitar a estos prisioneros de guerra. De ahí el nombre de el dios decapitador, ¿no? Estos prisioneros de guerra, de los ejércitos derrotados, de los pueblos derrotados, eran sacrificados, pues, degollados en honor a Aiapae. De ahí también el nombre de dios sanguinario de los moches. Continuamos. Jóvenes, no podemos dejar de hablar de Zipán y Moche. Zipán, el señor de Zipán, aproximadamente 35 años, 1,70 m, ya más o menos grande, ¿verdad? Sin compararse a los incas que medían 2 metros, 3 metros, ¿no dice? Según los mitos poderosos, el señor de Zipán, jóvenes, 1,70 m, ¿no? Aceptable, altura, 35 años, bastante joven, ¿no? Cuando fallece, va a ser enterrado, pues, en la región de Huacarrajara. Por eso al señor de Zipán también se le considera como el señor de la Huacarrajara. ¿Dónde queda? Pues en la región de La Libertad, ¿no? Dentro de la hacienda Comalca, dice, muy cerquita a la ciudad de Trujillo. Va a ser descubierta por Walter Alba. Y la importancia de este hallazgo, jóvenes, de este cementerio o mausoleo, es de que significa para la historia del Perú el ser el único enterramiento de la clase dominante que ha sido encontrada intacta. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos enterramientos de la clase dirigente, ¿no?
de las autoridades de estas culturas preincas jóvenes ya fueron profanadas. Antes que los historiadores llegaran al lugar, ya fueron excavados por los huaqueros. Y esos huaqueros destruyeron toda la información. Y esa información destruida ya es irrecuperable, ¿no? Entonces, ahí la importancia del hallazgo del mausoleo del señor de Zipán. Al encontrarlo intacto, tomando en cuenta 2 elementos, se ha logrado obtener gran información. Dentro de esos elementos destaca pues el ajuar del señor de Zipán, cómo está vestido, cómo está adornado, ¿no? Es ahí donde se han encontrado 57 piezas de oro, plata, cobre dorado, como este collar de dientes de araña, y con incrustaciones de esmeraldas. Tanta riqueza en el cuerpo de una persona solamente puede pertenecer a una clase dirigente, ¿verdad? Eso sería pues el señor de Zipán. Aparte de los collares, las narijeras, los brazaletes, las orejeras, ¿no? Los pectorales que se hallaron. Y el otro elemento es el séquito, que no acompaña en este cementerio, en este enterramiento, al señor de Zipán, ¿no? Y quienes están acá, todos jóvenes fueron asesinados, a excepción del niño, ¿no? ¿Para qué fueron asesinados? Parece ser que la forma de pensar de los hombres de Moche era pues que la vida no termina acá, que la vida termina continúa en el otro lado, ¿no? En el mundo de los muertos. Y que la población que vivía cerca o que estaba al servicio de este señor tenía pues que continuar acompañándolo y sirviéndolo en el otro mundo. Por eso los asesinaron. Dentro de ellos están sus 2 concubinas o esposas, ¿no? Su celadora. Está su chamán o adivino, su sacerdote, su soldado, su esclavo. Entonces, con esa información que no solamente nos habla del aspecto político, del aspecto económico, sino también del aspecto religioso, se ha podido conocer pues, algunas características de la forma de vida de estos personajes que se encargaban de gobernar estas civilizaciones antiguas. Con eso finalizamos la primera parte y nos vamos a desarrollar algunas preguntitas. Primera pregunta, lean y respondan. Sebastián, Nayeli. ¿Quién tuvo como dios Ayapae? La cultura Moche, ¿no? Un gobierno sacerdotal, teocrático, militarista, ¿no? Sacerdotes con funciones militares, judiciales y divinas. Pregunta 2, ¿cuál sería? Su cerámica, nos dice Nayeli, la 2A. Sebastián, Fernando, Juan Carlos. A ver, la A. La cultura Moche, ¿no? Su cerámica fue documental, representaba sus creencias, sus costumbres, sus modos de vida, ¿no? Cerámica realista. Entonces, eso es Moche, con los huacos escultóricos. Si nos hablan de los huacos escultóricos, sin duda, ¿no? Eso ya es Moche. Continuamos. Respecto a la cerámica Moche, relacione correctamente. Fernando. La A, Edu. A, Diego. A, ¿qué dice la A? 1C. 1, huaco erótico, ¿sí? C, manifiestan rituales de fertilidad. 2B, huaco retrato. En la representación individualizada del rostro humano. Correcto. 3, esta es pictórica, ¿no? Cómo está decorado y pintado. 3. ¿Qué dice? A, es una cerámica pictográfica, ¿ve? Que representa escenas de guerra. Aquí, de caza o de pesca. Aquí está representando una escena de caza, no está cazando un ave. Entonces, la respuesta correcta es la A. Excelente. Ahí, Nayeli, Briseida, Camila, también con la respuesta. Dice, sobre el señor de Zipán. Sí, Sebastián, rápido nomás, así, para ganar tiempo. Denis, 4C. 1, 2 y 4. Dice, son correctas. 1. También es llamado el señor de la Huacarrajara, correcto. Su descubridor fue el arqueólogo Walter Alba, correcto. La 2. Está ubicada en Ancas, falso. Está ubicada en La Libertad. Es la tumba de un gobernador precolombino, muy bien. Entonces, 1, 2 y 4 son correctas, porque la 3 es falsa. 5. El descubrimiento de la tumba del señor de Zipán representó un importante hito en la arqueología peruana, en particular por ti. 5A. Nayeli, Diego, Sebastián. Por primera vez se encontró
intacto el mausoleo de un soberano anterior a los incas. Claro que sí, Fernando, Ariana, Denis, Briseida. 6. Los mochos nos dejaron la Huaca de la Luna, un templo en el que en otras actividades, entre otras actividades, se realizaban sacrificios humanos. Para escoger a las personas que iban a ser sacrificadas se llevaba a cabo una pelea y el perdedor era degollado. Su cabeza era ofrecida a Iapaé, el hacedor, a la par temido y adorado y encargado de castigar y proteger a los moches. De lo planteado podríamos concluir que, me dicen, la Huaca de la Luna tuvo un fin religioso, ¿no? Muy bien. Muy parecido la técnica a la película es El Gladiador, así se llamaba, ¿no? Se enfrentaban a estos prisioneros y el que salía perdedor perdía la cabeza en manos de Iapaé. Cultura nazca, última culturita de esta semana, jóvenes de ingenierías. Esta cultura nazca también se va a desarrollar en la región costa, ¿ya? En la región de Ica. Fue descubierta también por Maxule, pero también participan en el estudio Julio César Tello, ¿no? Julio César Tello, por ejemplo, tratando de estudiar un poquito más de Nazca, así de casualidad de tropezón, llegó a Paracas y estudia Paracas, ¿no? Entonces, también estudia Nazca Julio C. Tello, Prover, Gayton y la matemática María Reich. Esta estudiosa, no es historiadora, esta estudiosa se va a encargar sobre todo de los estudios de las líneas de Nazca. Ahora, aquí en los valles de Chincha, de Pisco, de Nazca, jóvenes, se estableció esta gran civilización costeña, ¿no? Que va a dejar, pues, como patrimonio a la gran ciudad de Cahuachí. La ciudad de Cahuachí representaría ser la ciudad principal o la ciudad capital de los nazcas. Dentro de esta ciudad se ha encontrado gran cantidad de edificios altos, hechos de adobe. Pareciera que llegaban, pues, a tener 2 pisos. Y en estas casas de 2 pisos hechas de adobe viviría, pues, la clase dirigente. ¿Quiénes gobernaban Nazca? Sacerdotes junto con las castas militares, sacerdotes militaristas. Por eso se dice que la forma de gobierno de los nazcas fue también un gobierno teocrático militarista o divino belicista. Entonces, si dentro de la ciudad de Cahuachí habitaba solamente la clase dirigente, sacerdotes y militares, entonces, ¿dónde vivía el pueblo? El pueblo no vivía dentro de la ciudad. El pueblo vivía en los alrededores de la ciudad, simplemente, ¿no? En cabañas, ahí afuera de las ciudades. En cabañas. No utilizaron, pues, estas casas de 2 pisos. Eso nos hace ver, jóvenes, ya acá una estricta diferenciación social, ¿verdad? Entonces, esas casas estaban hechas de adobe, ¿no? Propio de la arquitectura costeña. Si su forma de gobierno fue también militarista, entonces, jóvenes, las guerras conformaron parte de las actividades diarias de la población nazca. Tanto así, ¿no?, que para poder alimentar y poder fomentar la idea belicista en su población, los sacerdotes militaristas de Nazca premiaban, pues, a los soldados con la tenencia de las cabezas de los soldados que ellos mataban, ¿no? Así surgió, pues, la costumbre de los cráneos trofeo. La clase dirigente autorizaba que los soldados se quedaran con las cabezas de los soldados que ellos habían derrotado. Así que el soldado que tuviera el mayor número de cabezas trofeo era considerado, pues, el más valeroso, el más valiente, el más temido del ejército de Nazca. Otro aspecto importante de la cultura nazca viene a ser la economía. A pesar de haberse ubicado en una de las regiones más secas y áridas del territorio peruano, Ica, jóvenes, donde se encuentra, pues, el tablazo más largo, más grande del Perú, lograron desarrollar grandemente la agricultura. Tanto así que fueron reconocidos con el título de los agricultores que vencieron al desierto o simplemente los agricultores del desierto. Y la agricultura alcanzó una gran producción excedente que incluso, ¿no?, los hizo realizar o hizo que realicen el comercio.
llegando a contactarse comercialmente con poblaciones bastante alejadas de las provincias altas de nuestra serranía. Por ejemplo, uno de los pueblos con los cuales se desarrolló pues un comercio bastante intenso fue con los Huarpa, que ellos se habían ubicado en las partes altas de Ayacucho, ¿no? Ahí es donde la cultura nazca va a influir, ¿no?, en el posterior desarrollo de la cultura Wari. Entonces tenemos ahí el gran desarrollo de la agricultura que les permitió comercializar con poblaciones serranas, con poblaciones pues, de las altas montañas serranas de nuestro país. ¿Cómo fue posible que desarrollaron de esta manera la agricultura? Simplemente, jóvenes, porque lograron superar las tecnologías hidráulicas conocidas hasta ese momento. Dentro de esas obras hidráulicas tenemos a estos canales cerrados, tipo túneles, ¿no? Cerrados utilizando, pues, maderos o palos de guarango y las lajas de piedra. ¿Y por qué lo cerraron? Es necesario aquí mencionar que el agua que los nazcas conseguían era, pues, de los deshielos de las altas cumbres nevadas de la cordillera occidental de los Andes. Los canalizaban y tenían que hacer atravesar todo el desierto costeño para luego hacerlo llegar hacia sus áreas de cultivo. La calor intensa por ese paraje seco, jóvenes, haría que en cualquier canal el agua se evaporara y no llegara a su destino. Entonces, es ahí donde van a conocer y utilizar esta técnica. Otros son estos, ¿no? Los canales subterráneos. Fíjense acá. Estos canales se introducen en el subsuelo con la finalidad de captar, ¿no?, el agua de los ríos subterráneos, hacerlos emerger y con ello, jóvenes, regar sus chacras. También tenemos este otro canal, ¿no?, uno de los más bellos, ¿no?, de la tecnología hidráulica de los nazcas, que tiene la forma de espiral o de caracol, y así también poco a poco llega al subsuelo, de tal manera que hace aflorar el agua de los ríos subterráneos. Esta tecnología hidráulica se mantiene en uso, jóvenes, hasta el día de hoy en los nazcas. Continúan haciendo aflorar el agua de esos ríos subterráneos. Este es el famoso canal de Cantayó. Junto a la agricultura, desarrollaron también actividades complementarias, ¿no? Al margen del comercio tenemos la pesca, el marisqueo y la caza. Continuamos, la cerámica. La cerámica nazca, jóvenes, alcanza pues un gran desarrollo, tanto así que la cerámica pictográfica de los nazcas es la razón, ¿no?, además de la agricultura, por la cual son reconocidos a nivel mundial. Si los moches destacaron en la cerámica escultórica, los nazcas lo hacen en la cerámica pictográfica. ¿En qué consistía esa cerámica pictográfica? Primero, que para poder elaborar estas diferentes formas de cerámica, aquí vemos a una bellísima gaviota, o perica, así le llamamos también, y aquí este lagarto, no utilizaron pues ningún molde, simplemente utilizaron la técnica del enrollado, lo que quiere decir que no se va a poder encontrar dos lagartos iguales o dos gaviotas iguales, ¿no? No hay, si no hay moldes, no hay producción masiva. Otra característica, la forma de estas cerámicas es de botella bombada o de forma globular, ¿sí? Y sobre esa forma emerge estos dos golletes que están unidos por puente. El asa característica de los nazcas viene a ser el asa puente. Otra característica, fíjense que la totalidad del objeto está completamente trabajada, ¿no? A esta característica se le conoce con el nombre del horror al vacío. Parece que teniendo como base la superstición nazca, pensaron puede que si dejaban un espacio sin trabajar, la desgracia podría ingresar a su pueblo y desaparecer, destruir. La desgracia la que temían era la sequía. Entonces cerraron todas las puertas para que la desgracia no llegara, ¿no? Y con ello la destrucción. Otra característica, la utilidad de los colores. En un solo objeto utilizaron hasta 11 y 16 colores. Por lo tanto, es polícroma. Nunca utilizaron, fíjense, no se observa ni el color verde ni el color azul, ya que los consideraron sagrados al vincularlos con la vida y la naturaleza. No los utilizaron. Vemos en estas figuras que están decoradas con actividades que realizan cotidianamente, ¿no?
Entonces, si están decoradas con figuras de caza, de pesca, de guerra, hablamos de una cerámica realista. Pero en algunas, como en el lagarto, está representando a uno de sus dioses. Entonces, hablamos de cerámica mitológica. En Nazca, cerámica realista y cerámica mitológica. Finalizamos con las líneas de Nazca, ¿no? Estos grandes geoglifos ubicados en las pampas de Nazca, de Chincha, de Palpa, de Socos, jóvenes, son un gran misterio. No se sabe exactamente qué son y por qué se realizaron, ¿no? Al respecto hay muchas teorías, pero al 100% no se puede afirmar qué son. Fue descubierta por Toribio Mejía Sexpe, dada a conocer el mundo difundida a través de Paul Kossoff, y la propuesta más aceptada es la que propone María Reich, ¿no? Calendario astronómico. Aquí, por ejemplo, Mejía Sexpe nos dice que podría tratarse de seques, caminos sagrados. Podría ser, ¿no? En estas líneas que forman estas imágenes podrían encontrarse las huacas. Las huacas son lugares sagrados, lugares de adoración a los dioses. Podría ser. ¿Y por qué hicieron tantas? Porque necesitaban, pues, pedir constantemente a sus dioses que les envíe lluvia, ¿no? Agua, porque si no ellos mueren. Podría ser. Paul Kossoff nos dice que se trataría de un zodiaco andino, tal vez relacionándolos con el zodiaco boreal, ¿no? Los horóscopos. Podría ser. Tampoco se niega. Johann Reinhardt nos dice que podrían ser rituales de agua, ya que escasea el agua en Ica. La más aceptada, María Reich, que dice que sería un calendario astronómico, ¿no? Estas figuras estarían formadas de acuerdo al movimiento que realizan los astros en el espacio. ¿Y por qué era importante conocer esos movimientos? Porque solamente conociendo esos movimientos de estos astros se podría, pues, conocer las estaciones. Por eso nos hablan de los equinoccios y los solsticios. Y si uno conoce las estaciones, sabe muy bien en qué momento, en qué tiempo llega la lluvia y en qué tiempo el clima cambia. Por lo tanto, podríamos echar a tiempo las semillas y cosecharlas a tiempo sin que éstas se destruyan. Y de esa manera se estarían asegurando la existencia. Entonces, la más aceptada, la de María Reich, pero ninguna es descartada. Para finalizar, el misterio continúa, jóvenes, cuando no solamente, pues, los hombres del pasado construyeron esos geoglifos dentro del territorio de Ica, ¿no? Ya que se ha encontrado, jóvenes, desde finales del siglo XX, gran cantidad de otras figuras halladas a lo largo de todo el litoral peruano, no solamente en Ica, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa se ha encontrado tanto en Siguas, como esta, como también en el distrito de Yauca, en Carabelí, también, ¿no? Y estas son importantes para dar a conocer algo, un dato importante, jóvenes. Primero, de que estas figuras no son pues tan inmensas como las figuras que hemos visto anteriormente. Son más pequeñas, de tal manera que pueden ser vistas desde el suelo. Y además, serían mucho más antiguas que las figuras anteriores. Y si son mucho más antiguas, entonces ya no sería obra de los nazcas, sino por culturas que se encontraron en Ica, que se desarrollaron en Ica, pero mucho más antiguas. Probablemente la cultura Topará y la cultura Paracas. Aún no se sabe exactamente cuál de esas dos culturas la construyeron, pero no fue obra de los nazcas. También fueron hallados en las pampas de Nazca. Entonces, jóvenes, ¿qué será? ¿Por qué se habrán desarrollado estas figuras? Con más estudios y nuevos hallazgos se podrá al fin conocer, ¿no? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Y quiénes las hicieron? ¿Y para qué? Claro está. Con eso finalizamos la parte teórica y ya vamos a ver una preguntita o dos según nos alcance el tiempo, ¿no? Dice, considerando como el principal centro administrativo, militar y de culto de los nazcas, la Cahuachí, ¿no? La ciudad principal. De acuerdo con la imagen, señale las características correctas de la cerámica nazca. ¿Cuál sería? La D. ¿Sí? ¿Qué dice? Horror al vacío, verdadero. Cántaros globulares con picos unidos con esa puente, verdadero. Usaron 11, 16 colores, verdadero. No representan escenas de la vida cotidiana, realista, falso.
No usaron los colores azul y verde verdadero, por lo tanto la respuesta correcta es la de edad, ¿no? Aquí nos quedamos entonces, jóvenes. Ya nos vemos la próxima semana, ya es sábado, cansados ustedes, no les robo más tiempo. Nos vemos entonces la próxima semana, cuídense. Nicole, hasta luego, hasta la siguiente semana. Hola, Miss. Hasta luego. Hasta luego con todos. Chao, chao. Hasta luego, Miss. Hasta luego, cuídense.